Me avisan si no se escucha. Bueno, primera ruptura, entonces, ética y política. En el pensamiento antiguo, la concepción de la política se funda en una comprensión ética. De hecho, el orden político que intenta fundar tanto Platón como Aristóteles es un orden que tiene que corresponder con la concepción de la ética. En el mundo moderno, particularmente en Maquiavelo y después en Hobbes, está la idea de que la política tiene un orden propio, inherente, que no necesariamente es homogéneo al orden ético. Primera gran ruptura. Segunda gran ruptura del orden medieval, digo, del orden moderno respecto al orden antiguo, es la idea de que es una idea metafísica, es la idea de que la naturaleza, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, la naturaleza, en realidad, para el mundo antiguo, es physis y la physis es cosmos. Por naturaleza entienden un orden organizado racionalmente. Y por tanto, en la concepción metafísica del mundo y también por ende de la sociedad en la antigüedad, está muy presente la idea de que el mundo está organizado racionalmente y por lo tanto cada cosa tiene un lugar asignado. Esta idea propia de la física, que ustedes encontrarán, por ejemplo, en la física de Aristóteles, para Aristóteles es muy importante conocer la sustancia de cada cosa y a partir del conocimiento de la naturaleza de cada cosa, saber cuál es su orden en el cosmos. Esta concepción se va a trasladar paulatinamente al mundo social, de la physis a la nomos, al mundo de las reglas sociales. Y por tanto, si ustedes revisan, por ejemplo, la República de Platón, se van a dar cuenta que la concepción de dique, de justicia para Platón, es la de colocar a cada sector de la sociedad, a cada grupo social, en el orden que le corresponde naturalmente. Entonces, hay una concepción de la sociedad que está muy vinculada en la antigüedad a la idea de un orden natural preestablecido. Bueno, esto se va a romper en la modernidad, particularmente con el surgimiento de la ciencia moderna, muy específicamente con los avances de Galileo, y vamos a ver, ¿no?, que no hay un orden preestablecido en la naturaleza y por tanto tampoco hay un orden preestablecido en el mundo social. En gran medida, el proyecto de Hobbes va a consistir justo en sacarnos del caos que es la naturaleza. El estado de naturaleza para Hobbes es un estado caótico, para colocarnos en el orden que significaría el estado civil o político, que es resultado ya no de la naturaleza de las cosas, sino de una construcción humana. En realidad, el Leviatán, el Estado, para Hobbes va a ser un artificio construido por el hombre, no un resultado de la naturaleza de las cosas. Y en cierta medida, esto está sumamente vinculado con el cambio en la concepción metafísica de la naturaleza. Y por último, vamos a tener un tercer cambio en la concepción de la ruptura entre la modernidad y la antigüedad, que tiene que ver justamente con el surgimiento de los estados modernos. La forma de organización propia de la antigüedad no es todavía el Estado-nación, ustedes esto lo saben bien. De hecho, Atenas no es un Estado-nación, los Estados-naciones surgen alrededor del siglo XV y siglo XVI y cambian por completo la organización social y política. Entonces, la tercera ruptura es una ruptura más bien histórica, política, que tiene que ver con el surgimiento de un conjunto de instituciones que no existían en la antigüedad. Una de estas instituciones es el Estado moderno, y este Estado moderno es el cual Hobbes intenta dar una justificación. Pero como veremos, la justificación que intenta dar Hobbes tiene la novedad, a diferencia de otros autores que ya habían pensado el Estado moderno, de no fundar la legitimidad del Estado moderno, y esto es importantísimo, ya en el derecho divino, sino en una justificación basada en un acuerdo racional. Entonces, estas son las tres grandes rupturas. Bueno, para entender particular el Leviatán, que es la obra en la que me voy a centrar hoy, primero hay que entender algunos antecedentes históricos de Hobbes. Como ustedes saben, Hobbes es un pensador del siglo XVII y lo que está ocurriendo en Inglaterra en el siglo XVII es muy importante para entender su pensamiento. También para entender a Locke, eso lo veremos la próxima clase. Una idea que ustedes tienen que tener muy en cuenta es que todavía en el siglo XVII, Inglaterra no es el país hegemónico, la nación hegemónica que lo será en el siglo XVIII y en el siglo XIX. El país más hegemónico en ese momento,
la monarquía hegemónica es Holanda, pero también tiene gran fuerza y gran importancia, como ustedes saben, España, ¿no? Después esto va a decaer y en cierta medida la monarquía que se vive, la monarquía absolutista francesa. Entonces, en el siglo XVII nos enfrentamos al hecho de que Inglaterra tiene una monarquía débil. Esto es muy, muy importante. Como ustedes saben, buena parte de lo que va a explicar el ascenso político de Inglaterra en el siglo XVII y después en el siglo XVIII va a ser su lugar geográfico, que siendo una isla que tiene salida al Atlántico, esto le va a permitir desarrollar todo un potencial comercial a través de una armada marítima que va a ser fundamental para Inglaterra, pero esto será en los siglos posteriores. En el siglo XVII, y esto es lo importante que quiero que tengan claro, es que Inglaterra es una monarquía sumamente débil. En Inglaterra hay sectores conservadores que se oponen a los reformadores, y esto da origen a las famosas, esto también quienes hayan tenido clases de historia, guerras de religión que se dan primero entre 1642 y después hasta 1646 y que después culminan con la Revolución Gloriosa de 1688. En la franca más conservadora de los sectores políticos de la Inglaterra del siglo XVII, hay una defensa de la monarquía absoluta o absolutista. Esto porque, como ustedes saben, ya desde mediados del siglo XVII comienzan a surgir grupos parlamentaristas que buscan establecer un conjunto de limitaciones al poder absoluto. Esto, en cierta medida, va a dar origen a las guerras civiles del siglo XVII y, por tanto, hay un conjunto de sectores políticos que van a ser llamados los realistas, que se oponen a los parlamentaristas, que van a defender la perspectiva del poder absoluto. De hecho, Hobbes se localiza en este sector. Hobbes lo que está intentando hacer es defender a los sectores realistas frente a los sectores parlamentarios. Además, otro elemento muy, muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que hacia 1628 en Inglaterra surgió la llamada Petición de Derechos, en la que se establecieron un conjunto de concesiones al Parlamento. Por ejemplo, no recaudar impuestos sin mediación del Parlamento. Por ejemplo, también reconocer el famoso habeas corpus, que es la exigencia de que se juzgue a una persona teniendo su cuerpo con vida presente. Parece una bagatela, pero fue muy importante para el desarrollo de los derechos civiles. Quienes hayan estudiado el derecho lo tienen muy claro. Y, por ejemplo, no poder declarar una ley marcial en tiempo de paz. Estas tres medidas se tomaron a través de la Declaración de Derechos de 1628. Y para los sectores conservadores, para los sectores que defienden el poder monárquico absoluto, esto implicaba una verdadera afrenta hacia el poder de la soberanía. Hobbes también está en esta discusión. Otro elemento importante que tienen que tomar en cuenta como contexto histórico es que en 1649 fue decapitado Carlos I, producto del caos de la guerra civil. Como ustedes saben, Carlos I es hijo de Jacobo I, y Jacobo I es hijo, Jacobo I sube al poder en Inglaterra debido a que Isabel I no tiene herederos. Y entonces sube al poder Jacobo I de los Estuardo, si no me equivoco, y comienza a tener una serie de conflictos con el Parlamento porque él tiene una concepción más absolutista del poder. Estos conflictos con el Parlamento continúan con Jacobo I, continúan con Jacobo I y después con su hijo Carlos I, y llegan hasta el punto en el cual hay una ruptura con el Parlamento. De hecho, esto también es importante que lo tengan en cuenta para lo que vamos a ver después. De hecho, de esta ruptura con el Parlamento producto de la visión del poder absoluto que tiene Carlos I, van a haber 3 disoluciones del Parlamento. Y en esas 3 disoluciones va a haber un periodo de 11 años que se le va a llamar, esto anótenlo, la tiranía de los 11 años. Frente a esto, una vez que comienza a perder dinero la monarquía de Carlos I, va a haber un intento de volver a juntar el Parlamento, porque como ustedes saben, se trata de un Parlamento en sentido estrictamente sociológico, burgués, ¿no? La emergencia de la burguesía es importante y entonces necesita dinero para financiar el Estado. Ese Parlamento que quiere volver a reconstruir Carlos I va a dividirse muy rápido entre quienes
deciden volver a construir el Parlamento, pero estableciendo un conjunto de límites a los derechos del poder absoluto, que serían los parlamentaristas, y otro sector al interior del Parlamento que no está a favor de esto y defiende el poder absoluto del rey, que serían los realistas. De esta escisión van a surgir las disputas por la guerra civil entre 1646 y 1649, que culminarán con la decapitación de Carlos I, ¿no? Posteriormente a Carlos I va a llegar el protectorado de Oliver Cromwell, después va a ascender al poder Jacobo II, y después va a venir la Revolución Gloriosa de 1688, que, como ustedes saben, va a dar paso a una monarquía parlamentaria en Inglaterra. Todo esto parece información meramente histórica, pero es muy, muy importante. Además, para que lo tengan en cuenta, buena parte del conflicto entre Carlos I y los sectores de la población tiene que ver porque Carlos I se casó con Enriqueta María de Francia e intentó poco a poco establecer la doctrina católica en Inglaterra. Y esto, desde luego, generó un conjunto de sediciones vinculadas a los sectores protestantes. Entonces tenemos, para que lo tengan muy claro, el cruce de dos disputas políticas, una disputa política entre parlamentarios y realistas, y por otra parte una disputa política que está movida por el culto religioso. Aquí hay un elemento que también es importante que ustedes consideren. La religión, en buena medida, hasta el siglo XVII, con todos los conflictos inherentes a ella, había servido como mecanismo de legitimidad y pegamento del poder político. En el mundo feudal, los diferentes principados dirimían sus conflictos a través de la apelación al poder religioso. De hecho, recordarán esa frase de San Bernardo, si no mal recuerdo, es que el poder que Dios le da al mundo tiene dos espadas, una espada política y otra espada religiosa. Los principados feudales, cuando tienen conflictos que son irresolubles, apelan al poder eclesiástico. Entonces, hasta antes de la modernidad, para decirlo de manera muy esquemática, el poder eclesiástico es un poder que legitima el poder político. Para decidir y dirimir los conflictos políticos se apela al poder eclesiástico. Y el poder eclesiástico, a través de su validación, señala quién tiene razón y quién no tiene razón. De hecho, como ustedes saben también, de esto también deriva esta idea que de hecho sigue presente en el Vaticano actualmente, que es la doctrina seguramente la han escuchado, de la infalibilidad del Papa. El Papa, como poder terrenal, el Papa como vicario de Cristo, es decir, representante del poder divino en la tierra, es infalible, ¿no? Y su infalibilidad le permite dirimir los asuntos terrenales. Entonces, la legitimidad del poder eclesiástico permite brindarle legitimidad al poder político. Bueno, con la Reforma Protestante, esto es lo que quiero que tengan muy en cuenta, con la Reforma Protestante, la religión va a dejar de ser pegamento social y se va a convertir en motivo de conflicto. Y por tanto, buena parte de la búsqueda de Hobbes va a ser tratar de legitimar el Estado moderno, ya no apelando a un derecho divino o religioso, sino apelando a algo, ¿no?, que pueda unificar las distintas posiciones. Y eso algo, según Hobbes, ahorita lo vamos a ver, es la ciencia. Y por eso va a tratar de fundar, ¿no?, un Estado ya no a partir de la apelación a la religión, sino a partir de la apelación a una ciencia que él considera que es la ciencia de la moral, y que implicaría trasladar los mecanismos de la física a la moral y a la política. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí se escucha? Sí, profe. Sí, sí se oye. Sí se escucha. Sí, profesor. Todo va quedando claro hasta aquí. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, profesor. Perfecto. Sí. Otro elemento contextual importante. Por un lado, entonces, tenemos cuál es la situación social y política de Inglaterra. Básicamente es conflicto religioso y conflicto político entre realistas y parlamentarios, conflicto religioso entre sectores católicos y sectores protestantes. Tenemos también otro elemento que es el fin del poder religioso como elemento que legitime y garantice la cohesión social. Esta es una palabra anacrónica, pero bueno, la cohesión social de Inglaterra.
y de los estados en general, y por tanto la necesidad de otra forma de legitimidad de poder político que ya no sea la apelación a la divinidad, porque la divinidad, como ustedes se dan cuenta, está en disputa, ¿no? Ahora, en el terreno ya no social y político, sino en el terreno de la ciencia, que es importantísimo para Hobbes, tenemos una serie de acontecimientos que son esenciales. Descartes, 3 años antes de que Hobbes publique su primer libro, que es de Chive, o de Quive, depende de dónde hayan aprendido latín, había publicado el discurso del método, que implicó toda una revolución en la concepción de la ciencia en ese momento. Pero también, como ustedes saben, el siglo XVII es el siglo de ese gran científico que transforma la concepción del mundo, que es Galileo Galilei. Aquí hay un elemento que quiero que tengan en cuenta. Galileo Galilei, a partir de un conjunto de notas que le llegan, me parece que de Holanda, construye un telescopio, porque ya existía el telescopio, pero un telescopio que no deforma los objetos. Y a partir del telescopio, y después, con sus trabajos posteriores, va a presentar hacia 1610 las primeras pruebas para defender el modelo heliocéntrico, ¿no? Galileo Galilei reforma la astronomía moderna, pero fíjense, y esto ténganlo en cuenta, lo hace a través de un instrumento creado artificialmente por los hombres que le permite ver mejor la naturaleza. Conocer las leyes de la naturaleza para Galileo Galilei implica haber construido artificiosamente algo, los seres humanos construyeron algo que permite deducir mucho mejor o llegar mucho mejor a las leyes de la naturaleza. Esto va a ser muy, muy importante, porque vamos a ver cómo en la modernidad, paulatinamente, hay una concepción en la cual, ¿no?, se valora la capacidad de los seres humanos artificial. Cuando lean la introducción de Hobbes, van a ver mucho esta idea de lo artificial, de lo construido por el hombre, ¿no? Eso que el hombre construye permite ver mejor la naturaleza que únicamente el acercamiento a la naturaleza de manera desnuda, por decirlo de una forma. Entonces, esto va a ser muy, muy importante. Entonces tenemos Galileo, la revolución que supone el heliocentrismo. Por otra parte tenemos a Descartes y por otra parte tenemos que precisamente en el momento en el que Hobbes escribe del Ciudadano de Chive es cuando nace Newton, que va a revolucionar la física moderna. Estamos en un momento de transformación radical de la ciencia. No es casual que para Hobbes lo importante consista en dejar atrás las explicaciones metafísicas de la sociedad, ese va a ser el intento de Hobbes, y tratar de dar una explicación científica. Porque parece, y eso lo ha demostrado la ciencia moderna, que estas explicaciones que nos provee la ciencia respecto a la física, al movimiento de los cuerpos, son mucho más eficientes que todas las explicaciones metafísicas que nos había dado la historia de la humanidad previa, o la historia del conocimiento previo. Hobbes se va a ver a sí mismo como un científico de, voy a decirlo en palabras de Althusser, de un continente que no había sido explorado por la ciencia, que es el continente de la moral y de lo social. Así como Galileo, ¿no?, fue quien renovó por completo las disciplinas dedicadas a analizar el movimiento de los cuerpos celestes, Hobbes se va a ver a sí mismo como alguien que pretende renovar por completo la explicación del movimiento de otros cuerpos, ya no los cuerpos celestes, sino los cuerpos humanos. Ahorita me voy a detener en eso, ¿no? Bueno, entonces es importante que vean con toda precisión que Hobbes va a tener como objetivo la novedosa idea en ese momento, hoy quizás nos parezca no tan novedosa, de tratar de dar una explicación ya no metafísica, ya no religiosa, del orden social, sino una explicación de carácter científico. Repito un par de ideas para que queden muy, muy claras. A partir de Galileo, como ustedes saben, la comprensión del mundo como cosmos, esta concepción del mundo como cosmos que tenía la antigüedad y que en cierta medida fue traducida al mundo medieval, a partir sobre todo de las interpretaciones neoplatónicas, y
y a partir, por ejemplo, de San Agustín, etcétera, esa concepción del mundo como cosmos, esto es, como un espacio finito en el cual había una jerarquía ontológica entre las cosas, desaparece por completo. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes revisan la física de Aristóteles, por ejemplo, está esta idea de que cada cosa se mueve según su naturaleza al lugar que le corresponde y que hay una jerarquía física entre las cosas. Por tanto, las cosas, digamos, menos corpóreas tienden hacia el cielo y las cosas más corpóreas tienden hacia el suelo. Esto está en Aristóteles, ¿no? Ahora lo escuchamos y decimos, ay, qué tonterías de Aristóteles, pero en realidad, si se dan cuenta, es absolutamente intuitivo lo que está diciendo Aristóteles. O sea, Aristóteles cree deducir lo que podríamos llamar hoy las leyes de la física a través de un conocimiento empírico y a partir de lo que le presentan los sentidos. Esta concepción termina en una visión sustancialista de las cosas, es decir, lo que interesa es cuál es la sustancia de las cosas. Y conociendo su sustancia podemos saber qué lugar ocupan en el cosmos. Esta concepción es totalmente contraria a la concepción de la física moderna. Hay un texto que les recomiendo mucho si les interesan estos temas, de un historiador de las ciencias, en realidad radicado en Francia, no es francés, Alexander Coiré, que se llama Estudios Galileanos, donde explican con claridad qué significó la revolución galileana en la concepción de la naturaleza. Y señala muy bien que quizás hoy nos parezca absurdo la perspectiva de Aristóteles, pero en realidad la perspectiva de Aristóteles, de hecho, es totalmente intuitiva, es de sentido común. De hecho, lo contraintuitivo, y esto es muy interesante, es pensar como Galileo, ¿no? La ciencia moderna surge no a partir de la observación empírica mejor de los objetos, contrario a lo que se suele decir, sino a partir de otro mecanismo que consiste en establecer un conjunto de reglas racionales y a partir de estas reglas deducir consecuencias mediante la observación empírica. Esto es un poco complicado, pero ahorita lo voy a explicar un poco mejor, ¿no? Hay una ruptura, entonces, les decía, entre el mundo antiguo y el mundo moderno en la concepción de la física. La physis griega no es la física descubierta por los físicos modernos. Lo que se rompe es esta visión jerárquica y ontológica del mundo y se pasa a una visión de la naturaleza que implica que no existe un orden preestablecido de las cosas. Las cosas no están dispuestas en un lugar determinado y no tienen como tendencia a regresar a él. En cambio, fíjense, el estudio de las principales disciplinas de la ciencia moderna, para Hobbes la geometría es ella, no es estudiar, a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, con la física aristotélica, no es estudiar la sustancia de las cosas empíricas para saber qué lugar ocupan en el mundo, sino hacer todo lo contrario. Es prácticamente vaciar de contenido las cosas. ¿Qué estudia la geometría? Piensen. La geometría no estudia esta esfera, este cilindro, ¿no? La geometría estudia las formas abstractas y universales. Y a partir de esas formas abstractas que se deducen racionalmente, o más bien, que se construyen racionalmente, podemos tener un mejor conocimiento de las cosas empíricas, pero no al revés. Es decir, la geometría lo que hace es, esto lo va a decir después también Descartes, matematizar el mundo, ¿no? Al matematizar el mundo, al descualificarlo, en lugar de ver las cualidades específicas de las cosas, la rosa es roja, es bonita, etc., lo que vemos más bien son un conjunto de formas abstractas. Al descualificar, es decir, quitarle sus cualidades a las cosas, al solo observar sus formas, podemos tener un mejor conocimiento de la naturaleza. Esa es la gran idea que Hobbes encuentra en la geometría y en la física. Entonces, ¿qué estudia la geometría? De nuevo, no este cilindro, no esta esfera, sino las formas abstractas y universales de las cosas. ¿Y qué estudia la física? Las dos grandes ciencias de la modernidad para Hobbes. La física no estudia, como en Aristóteles, la composición cualitativa de los distintos elementos, sino que la física va a estudiar dos cosas, el movimiento y los cuerpos. De hecho, la física moderna, por lo menos en la época de Hobbes, esto va a cambiar después, evidentemente,
La física moderna tiene por objeto los movimientos de los cuerpos. Si se dan cuenta, cuerpo no se refiere a este cuerpo concreto y movimiento tampoco se refiere a este movimiento concreto, sino son abstracciones. Y esas abstracciones, sin embargo, nos permiten entender mejor la naturaleza. Bueno, en gran medida, esto es lo que me interesa que ustedes entiendan, es que Hobbes va a tratar de hacer algo semejante con el orden social. En lugar de analizar, fíjense, esta sociedad histórica en concreto, cuáles son las características históricas en Inglaterra, cómo es cualitativamente Inglaterra en el siglo XVII y en qué se distingue de Inglaterra en el siglo XV, lo que va a hacer Hobbes es tratar de hacer una abstracción semejante. Y entonces lo que le va a interesar estudiar a Hobbes es, fíjense, el movimiento de los cuerpos, pero ya no de los cuerpos físicos, sino de los cuerpos humanos. De hecho, buena parte de la explicación científica, según Hobbes, consiste en determinar las causas de los movimientos. O sea, para Hobbes la física moderna lo que hace es determinar las causas mecánicas de los movimientos de los cuerpos. Bueno, algo parecido va a querer hacer él con la moral y con la sociedad. Y entonces va a tratar de analizar las causas de los movimientos de los cuerpos humanos. ¿Cuáles son esas causas según Hobbes? Esto es importantísimo, subráyenlo. Las causas que llevan al movimiento a los cuerpos humanos son para Hobbes las pasiones. Para Hobbes, la moral es una ciencia de las pasiones humanas. Ahorita me voy a detener en esto. Esto es muy importante que lo entiendan. Ahora, una última cosa, ya antes de entrar de lleno al Leviatán de Hobbes. Las tres ciencias esenciales que considera Hobbes, que son las que renovarán por completo nuestro conocimiento de las cosas, si fuéramos capaces de dejar atrás, dice Hobbes, la comprensión metafísica del mundo, como la dejamos a través de las enseñanzas de Galileo, y empezar una comprensión científica del mundo, podríamos ser capaces de resolver un conjunto de problemas que están ahí, ¿no? La ciencia, en esta visión idealizada de la ciencia, sería capaz de resolver nuestros problemas ya no solo de conocimiento, sino también nuestros problemas sociales. Bueno, si pudiéramos hacer eso, entonces la ciencia sería capaz de eliminar el gran problema que es para Hobbes, el conflicto y la guerra. O sea, el conflicto, el problema central para Hobbes de la sociedad es la guerra. Ahora, se entiende muy bien que este sea su problema porque está viviendo en la Inglaterra del siglo XVII que está marcada sobre todo por la guerra civil, ¿no? Entonces, ustedes van a ver en la introducción de Leviatán, como Hobbes dice literalmente, la principal enfermedad del cuerpo político es la guerra. La guerra civil, además, lo dice. Eso lo van a ver en la lectura. Bueno, la ciencia permitirá resolver esos problemas. De la misma manera que resuelve los problemas de conocimiento, puede resolver los problemas sociales, particularmente el problema que es la guerra. ¿Cuáles son las tres ciencias principales entonces? La geometría, que nos explica las formas abstractas de los cuerpos. La física, que nos explica el movimiento de los cuerpos. Y la moral, que nos explica el movimiento de los cuerpos humanos, que son, para Hobbes, las pasiones. La moral es la ciencia de las pasiones en tanto causa del movimiento de esos cuerpos particulares que son los cuerpos humanos. Aquí otro elemento importantísimo, hay una visión ontológica de Hobbes. Si les digo ontología, no sé si hay... bueno, quienes no estudiaron filosofía, si les digo ontología, básicamente piensen una concepción de qué es el ser de las cosas. Bueno, en Hobbes hay una visión bien interesante que incluso podría ser repensada en el mundo contemporáneo, frente a la visión propiamente medieval del mundo, frente a la concepción de ciertos autores previos, o de la mayoría de los autores previos, que a partir de una reinterpretación de Platón establecen que hay un dualismo entre cuerpo y alma. Para Hobbes, lo único que hay en el mundo son cuerpos. O sea, es una visión, si quieren, de una especie de materialismo ingenuo, si se quiere. Lo único que hay es cuerpo. De hecho, la mente no es otra cosa, el espíritu no es otra cosa, en Hobbes, que cuerpos en movimientos a partir
de dos facultades particulares del ser humano que van a ser imaginación y memoria. Ahorita lo voy a explicar esto mucho mejor. Pero en Hobbes, ¿qué es? ¿De qué está compuesto el mundo y el universo? De cuerpos. Y el pensamiento no es otra cosa que algo así como una segregación de los cuerpos. Esto después lo van a retomar los autores materialistas, también ingenuos del siglo XVII, científicos del siglo XIX, perdón, quienes van a decir, por ejemplo, en el positivismo propiamente dicho del siglo XIX, que el alma no es otra cosa que una secreción del cerebro, ¿no? Bueno, en Hobbes está esta idea monista, si se quiere, de la ontología. Es decir, todo lo que hay son cuerpos. ¿No? Y por eso lo que nos interesa estudiar científicamente es cómo se mueven esos cuerpos. La física ha estudiado cómo se mueven esos cuerpos en la naturaleza y a la moral le corresponde entender las causas de los movimientos de los cuerpos humanos. Esto es muy, muy, muy importante. Y esto también es importante, si se dan cuenta aquí, ya se ve como Hobbes, a pesar de que va a defender una monarquía absolutista despótica, va a ser un pensador revolucionario, si se quiere, en dos niveles. El primer nivel, la gran novedad de Hobbes, va a consistir en que, en el fondo, está refutando la concepción espiritualista que es propia de la visión propiamente religiosa del mundo que había dominado en ese entonces. Después Hobbes, al final de Leviatán, lo vamos a ver, va a incorporar la religión de una manera muy particular, pero desde luego que esta visión monista de que todo lo que existe es cuerpo, explica muy bien por qué Hobbes no fue recibido con agrado en Inglaterra ni en ninguna parte del mundo. De hecho, sus libros fueron prohibidos. Y la otra gran novedad de Hobbes consiste en que, como ya lo dije hace un momento, a contrapelo de quienes intentan defender la legitimidad del Estado, monárquico y absolutista también, pero desde la religión, Hobbes va a defender también un Estado monárquico y absolutista, pero ya no apelando a la legitimidad del derecho divino, sino apelando a la ciencia. O sea, la legitimidad se construye científicamente para Hobbes a través de un conocimiento de las causas de los movimientos del cuerpo humano. Esto va a ser muy, muy interesante. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Podría repetir solo qué es la geometría para Hobbes? Sí, para Hobbes la geometría es el estudio de las formas abstractas de los cuerpos. Así de sencillo. La geometría tiene un papel importantísimo bueno, no es para Hobbes eso, o sea, en realidad es la definición de geometría, pero para Hobbes tiene un papel importantísimo la geometría porque si se dan cuenta, la geometría no parte de las cualidades de los objetos empíricos, sino que la geometría partiría de definiciones racionales de las formas de los objetos. Todos ustedes saben muy bien que en realidad, empíricamente, nunca podremos encontrar una esfera perfecta. Pero la geometría puede ser capaz de definir a partir de la matemática qué es una esfera perfecta. Entonces, esta es una construcción racional, construcción a partir de un conjunto de elementos matemáticos que nos lleva a conocer mejor la naturaleza de las cosas. Y esto es lo que va a tratar de aplicar Hobbes al mundo social y político. ¿Sí? Hasta aquí, ¿todo bien entonces? Sí, gracias. Bueno. Entonces pasamos ya a lo que nos interesa, que es el Leviatán. Seguramente muchos de ustedes ya han trabajado esta obra de Hobbes, etc. A ver si les intento aportar algo nuevo con esta explicación. Los tres libros principales de Hobbes son, donde aparecen sus postulados de filosofía política, serían, primero, Los elementos de la ley, de 1640. En 1642, de Chive o de Quive, El ciudadano podría traducirse. Y finalmente, El Leviatán, que como ustedes saben hace referencia a un monstruo bíblico. ¿Cuál es la intención de Hobbes con estas tres obras, particularmente en El Leviatán? Uno, ya lo decíamos, fundar la filosofía moral y política en la ciencia. De hecho, para los autores modernos, y esto va a ser todavía hasta el siglo XVIII y XIX, casi no hay diferencia entre filosofía y ciencia. O sea, por ejemplo, Newton, a sus trabajos sobre física, les va a llamar filosofía de la naturaleza.
De hecho, por eso Hegel habla de filosofía de la naturaleza. Filosofía es básicamente para Hobbes ciencia, ¿no? Ese es el primer objetivo, fundar la moral y la política por primera vez como nunca se ha hecho en la ciencia. Y el segundo objetivo, un objetivo más bien práctico, que se entiende por el contexto político de la época de Hobbes, es ayudar a garantizar la paz en la humanidad. O sea, esto parece así como una cosa así muy New Age, ¿no? Pero no, o sea, para Hobbes el gran problema es la paz. Incluso llega a decir Hobbes, les digo que parece así como una cosa muy de Demos Notor. ¿Han visto ese capítulo, perdón, ¿Han visto ese capítulo de Los Simpsons en el cual, perdón que esté hablando de Los Simpsons, en el cual dice Lionel Hutz, se imaginan un mundo sin abogados, ¿no? Y entonces todos se imaginan el mundo, todos agarrados, dándose la mano y perdón, para quienes son abogados, es un chiste de Los Simpsons, todos dándose la mano y siendo felices. Bueno, en cierta medida, en Hobbes hay una idea de lo que se trata básicamente es de garantizar la paz y la armonía, porque la principal enfermedad de la sociedad, y en esto tiene toda la razón, bueno, parcialmente, es la guerra, particularmente la guerra civil. Entonces, dos objetivos. Primero, poner la moral en una base científica y segundo, garantizar la paz. Ahora vamos a ver cómo lo hace, ¿no? Según Hobbes, toda la tradición de filósofos, y en esto coincide con Maquiavelo, toda la tradición de filósofos, de autores que han hablado sobre la sociedad y la política, toda, desde Sócrates, pasando por Platón, Plutarco, Cicerón, etcétera, han errado el camino. Todos han tenido buenas intenciones, pero han errado el camino porque no han podido guiar a los hombres a la paz. Y la idea que tiene Hobbes es que todos estos autores, en lugar de fundar sus consideraciones de la moral y de la política en la ciencia, lo hacen a partir de concepciones idealistas o utópicas. La República de Platón, por ejemplo, sería una especie de reflexión sobre lo que debería de ser la organización política, independientemente de cómo son los hombres, los seres humanos más bien, realmente. Esta crítica ya la había hecho, como ustedes saben, Maquiavelo un siglo atrás, que había señalado en El Príncipe, ¿se acuerdan?, que todos los autores clásicos fallaron porque sus objetivos fueron demasiado altos, garantizar un orden virtuoso, ¿no? Esa es un poco la idea de Aristóteles, ¿no? Y sobre todo en Aristóteles, ustedes saben que en Aristóteles la única posibilidad para garantizar una república justa es si al mismo tiempo los seres humanos son justos. Y entonces no hay posibilidad de distinguir entre un orden político justo si no está basada en un orden ético virtuoso. Por eso, como les decía al principio, no hay una distinción en el mundo griego entre virtud y política. Y por eso también, esto está en Platón y esto está en Aristóteles, ustedes, quienes han estudiado educación, esto lo tienen que tener clarísimo. Para ellos, parte de la política, o sea, la politeia, está totalmente ligado a la paideia. O sea, para Platón, básicamente el papel del Estado, aunque no, de la República más bien, es educar a los ciudadanos a ser virtuosos. Y en Aristóteles un poco lo mismo. Bueno, esto a Maquiavelo le parece absurdo, ¿no? Le parece una cosa absolutamente descabellada y es un ideal demasiado grande. Más bien, y estas son las críticas que hace Maquiavelo y que después va a retomar Hobbes, más bien, lo que habría que hacer, recuerdan en El Príncipe, esta famosa idea de Maquiavelo, en lugar de analizar cómo los hombres deberían ser, hay que analizar, esta frase es muy bonita, la verdad efectiva de la cosa, dice Maquiavelo. Cómo son realmente los seres humanos. Y los seres humanos no son todos virtuosos, sino que son a veces virtuosos, a veces viciosos, etc. Y el gobernante debe saber cómo actuar de manera virtuosa cuando se necesita, pero también cómo actuar de manera viciosa cuando se necesita. Esta es la idea de Maquiavelo. Evidentemente no la compartimos, pero es la idea de Maquiavelo. Y la segunda idea de Maquiavelo es que los gobernantes deberían tener objetivos mucho más mundanos. En lugar de querer que todos los hombres sean virtuosos, los seres humanos sean virtuosos, tendrían que tener como objetivo algo más sencillo que sí podría lograrse. En el caso específico del Príncipe de Maquiavelo, recuerdan, es cómo mantener un territorio, ya sea conquistado, ya sea heredado. O sea, el problema en el Príncipe es qué consejos le podemos dar al príncipe para que mantenga ese territorio y que mantenga su poder político. Eso no tiene ninguna visión metafísica de la política, sino es algo mucho más concreto, perdón.
Iba a decir mucha mente, perdón. Esto es importante. De hecho, por eso se considera que Maquiavelo es el padre de la ciencia política, como ustedes saben. Otro elemento importante que después va a retomar, por ejemplo, Weber, ¿no? La diferencia entre ciencia política y filosofía política se fundaría en esta idea de Maquiavelo. Para Maquiavelo se trataría de analizar cómo se organizan realmente los seres humanos, cómo funciona realmente la política. Y la filosofía política, desde esta perspectiva, estaría centrada sobre todo en analizar cuáles serían los criterios normativos que nos permitirían señalar que una sociedad es justa. Y entonces siempre habría una distancia entre la normatividad y la realidad. Y entonces Maquiavelo habría fundado la ciencia política frente a los autores previos que habrían desarrollado trabajos más bien de filosofía política. Yo creo que esta distinción hoy no se sostiene, pero la menciono de todos modos. Desde luego que van a criticar a los autores, Campanella, Moro, etcétera, quienes tienen una concepción o un acercamiento, eso lo vamos a ver con más detalle en Locke, pero un acercamiento a, perdón que me desvío un poquito, pero un acercamiento a la política a partir de estos libros utópicos, que en realidad son, todos esos libros tienen sentido únicamente después del descubrimiento, entre comillas, de América, ¿no? Como veremos con Locke, muchos de esos libros en realidad lo que están haciendo es idealizar una nueva sociedad a partir de ese gran acontecimiento que va a ser el descubrimiento, de nuevo, entre comillas, de América. Pero bueno, no les interesa entonces a Maquiavelo ni esta visión utópica y tampoco a Hobbes. Ciertamente en Hobbes hay un componente distinto a Maquiavelo, por lo menos en El Príncipe, porque como ustedes saben, en los discursos de Tito Livio la perspectiva de Maquiavelo es distinta, ¿no? Pero en El Príncipe hay una visión, podríamos decir, hiperrealista del orden político, cuyo objetivo central es mantener el poder independientemente de si esto está fundado en algún criterio moral, ¿no? La perspectiva de Maquiavelo daría cuenta de esta idea de la razón de Estado, es decir, que hay objetivos que son propios del Estado, independientemente de criterios morales o independientemente de otras concepciones, ¿no? Bueno, en Hobbes, sin embargo, a diferencia de Maquiavelo, hay una idea, esto también es muy, muy importante, de que sí tiene un objetivo el Estado fundamental, que no es únicamente los caprichos del príncipe o los intereses del príncipe, sino el objetivo último del Estado en Hobbes va a ser garantizar la seguridad. Y en ese sentido sí hay una especie de criterio normativo último, si se dan cuenta. O sea, el Estado solo va a tener sentido, no para mantener el poder del principado, sino el Estado va a tener sentido para garantizar la seguridad de todos. Esta va a ser la idea de Hobbes. Bueno. Hay una concepción, esto lo repito, de la psicología humana basada en una visión mecanicista y en una teoría de las pasiones. Esto ya lo dije. Profesor, cuando dice mecanicista, ¿a qué se refiere? Perdón. César, ¿verdad? Sí. Sí, básicamente, justo, esto es muy importante que lo preguntas, básicamente frente a las concepciones dualistas que señalaban que había cuerpo y espíritu y que entonces el movimiento de los cuerpos tenía como fundamento el espíritu, en Hobbes el movimiento de los cuerpos es mecánico. Hay causa y efecto vinculadas a las relaciones entre cuerpos. A las relaciones externas entre cuerpos. Como ustedes saben, hasta el siglo XIX, con el surgimiento de la biología, va a haber una comprensión distinta, que ya va a ser más bien que entiende el movimiento en términos orgánicos, no mecánicos, ¿no? Pero aquí, por mecánico, aquí está entendiendo sobre todo Hobbes algo que se opone a una comprensión del movimiento basada en el espíritu. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Desde luego que, como ustedes se dan cuenta, Maquiavelo es un ateo en su época, ¿no? Aunque evidentemente no puede decir que es ateo. De hecho, esto nada más es como cultura general. De hecho, la idea de Hobbes, perdón, la idea de Hobbes es que
si Dios existe, tiene que ser cuerpo. Entonces, puede ser un cuerpo muy fino que abarque todo, pero tiene que ser cuerpo, porque no hay otra cosa que no sea cuerpo. Y de hecho, para Hobbes, esto es interesantísimo, para Hobbes, quienes niegan que Dios sea cuerpo, está discutiendo con la teología de su época, y quienes señalan que en realidad Dios es espíritu y Dios es inmaterial, para Hobbes, ellos son los ateos, ¿no? Porque negarían la existencia de Dios. Como todo lo que existe es cuerpo, según Hobbes, quienes digan que Dios no es cuerpo, entonces están diciendo que Dios no existe. Desde luego que esto era totalmente hereje en su tiempo y que va a ser rechazado, pero es interesante el planteamiento. Profesor, esto tiene que ver justo con la idea que tiene Hobbes acerca de la concepción de Dios a través de que se tendría que creer más hacia la cuestión incorpórea. ¿Cómo? A ver, ¿puedes abundar en eso? No. Sí, es decir, que en este caso se necesitaría tener una comprensión más que alejada de lo humano, la concepción de Dios, más que alejada de lo humano, más bien es una cuestión incorpórea, como lo dice el texto de Hobbes. Sí, o sea, lo que va a querer señalar Hobbes al final es lo único que podemos conocer a través de la razón son cuerpos. Y por eso les digo, al final del texto, como no puede decir que es ateo ni nada por el estilo en ese contexto, un poco va a señalar que las cuestiones de religión son cuestiones no científicas. Esto también va a estar un poco en Kant, como ustedes saben, ¿no? Pero, profesor, perdón. Ajá. Perdón, esto sería, digamos, los vestigios o es la intencionalidad por la cual él propone el cuidar de los intereses y por tanto el contrato social. No. De hecho, Oye, ahorita voy a eso, ¿eh? Qué bueno que lo tocas, pero justo voy a mencionar esto y al final regreso sobre eso. En Hobbes va a haber una idea muy particular sobre la relación entre el Estado y la religión. A diferencia de los autores medievales, Hobbes no va a poder fundar la legitimidad del Estado moderno en aspectos divinos. Pero, por otra parte, Hobbes sabe que los conflictos vinculados al culto religioso van a ser el origen de las guerras civiles. De tal suerte que Hobbes va a terminar señalando que el Estado tiene que ser un Estado con un poder político soberano, pero tiene que estar encaminado a garantizar una sola doctrina religiosa, que para él sería la cristiana. Porque si no es así, entonces habría un permanente conflicto religioso. Pero en Hobbes es muy importante entender que, digamos, todo el arte de su explicación es el Estado no tiene una justificación basada en criterios científicos o divinos, sino que el Estado se funda, esta es su idea, vamos a ver si lo logra, en criterios científicos. ¿En qué ciencia? La ciencia de la moral, porque la ciencia de la moral explica las causas de los movimientos de los cuerpos humanos. ¿Sí? De hecho, los seres humanos, para una pregunta anterior que hicieron para César, me parece, los cuerpos humanos, si se distinguen de los cuerpos animales, hay quienes incluso retoman a Hobbes como una especie de antecedente de la defensa de los derechos de los animales, porque ahorita voy a explicar eso, pero para Hobbes, los cuerpos humanos no se distinguen en muchos de los cuerpos animales. En realidad, se van a distinguir en que tienen la capacidad de imaginación y memoria un poco más desarrollado, y eso le va a permitir retener cosas del pasado y proyectar cosas hacia el futuro. Pero la razón para Hobbes, ahorita lo explico con más claridad, es sobre todo no una especie de elemento espiritual, no, la razón no es un soplo divino como para otros autores. O sea, el espíritu, ustedes saben que en francés, esprit, que es espíritu, se traduce como mente, ¿no? O sea, para muchos autores, la idea es que el espíritu sería algo distinto de la materia y entonces sería una especie de soplo divino, para autores medievales, por ejemplo. En Hobbes, esa idea no existe. En Hobbes, la mente no es sino el resultado de la capacidad de calcular y proyectar cosas hacia el pasado y hacia el futuro. Y en ese sentido, no sería otra cosa muy distinta de los animales. O sea, lo que distinguiría a los seres humanos de los animales es que tiene mayor capacidad de retención hacia el pasado y de proyección hacia el futuro. No más. Profesor. Ajá. ¿Sí me escucha? Sí.
Sí, yo tengo una duda. Ujú. Está diciendo que Hobbes está rompiendo, yo lo entiendo que está rompiendo con la concepción de la Edad Media, Sí, sí. la concepción religiosa de la Edad Media, y lo está ubicando en la época de la modernidad, desde el siglo, a fines del siglo XV, principios del siglo XVI, principalmente 17. en Inglaterra. Ajá. Entonces yo entiendo así como que está en contra de toda la concepción de la ideología de la Edad Media y que todo el poder económico, político y social lo tenía la Iglesia, Ujú. y que ahora lo que es el Estado va a tener otra concepción del Estado de manera racional. Ajá. Sí, sí. Sí. Ajá. Pero mi duda es la siguiente. Dijo que Tomás Hobbes iba a romper con las concepciones de la metafísica de la antigüedad. Ahí, concepción de la metafísica de la antigüedad, ¿se refiere a que iba a romper con la metafísica de Aristóteles, de Platón o cómo? Sí, sí, exactamente eso. Es decir, la concepción metafísica del mundo antiguo, esto no me quería meter mucho en eso, pero creo que es relevante. La concepción metafísica del mundo antiguo es esto que le estoy diciendo. El cosmos, el mundo es un cosmos. Hay un orden propio en el mundo que da la propia naturaleza. Ese orden, al que llamamos cosmos, coloca a cada cosa en su lugar. Y por tanto, si se dan cuenta, conocer la naturaleza de las cosas es hacer ciencia. Por eso, para Platón, por ejemplo, en la República, la justicia es colocar a cada quien, a cada grupo social, a los militares, ¿no?, a los filósofos, el filósofo rey, y a los comerciantes, cada uno colocándolos en su naturaleza y educándolos de tal manera para que sigan su propia naturaleza. Esto solo es posible en la medida en la que se tiene una concepción del orden, una concepción metafísica del orden de las cosas como un orden natural. La concepción metafísica, si se puede llamar así, ¿no?, la concepción de la modernidad intenta dejar atrás todas esas presuposiciones metafísicas, porque no las podemos comprobar físicamente, para dedicarse al estudio de la física. Y al estudiar la física nos damos cuenta que el movimiento de los cuerpos no funciona así, que no hay un orden preestablecido por la naturaleza de manera previa, sino que la física moderna básicamente señala que no hay un centro en el universo y que de hecho el espacio no es finito, sino infinito. Como el espacio es infinito, no se puede decir que una cosa tiende al lugar que le corresponde, porque el espacio no es finito. Bueno, esta transformación, producto del desarrollo de la física moderna, cambia las concepciones de las cosas. Y por eso les decía que en Hobbes no va a poder decir que ser justo es seguir el orden natural de las cosas. Porque el orden natural de las cosas, esto va a ser el estado de naturaleza, es caótico. En el estado de naturaleza, para Hobbes, lo que hay es un miedo permanente a la muerte. Lo que hay que hacer es salir de ese estado precario de la naturaleza y construir artificiosamente, por eso les ponía la metáfora del telescopio, a través de un artificio humano construimos algo que nos permita salir de ese estado intempestivo, precario, que es el estado natural. Ahorita voy a eso. ¿Sí? ¿Se entiende un poco? O sea, estado natural entendido como salvaje, profesor. No. Qué bueno que es esa... se suele confundir mucho estado de naturaleza con salvajismo. En Hobbes no es así. En el único que sí es así es en Rousseau. Pero en Hobbes no. Estado de naturaleza no quiere decir salvajismo. Eso es una visión rousseauiana. ¿Sí? Ahorita voy a eso, ¿eh? Bueno. Sí. Perdón, profesor. Entonces, estado es nada más caos, pero no de salvaje, ¿verdad? Este estado de naturaleza. Estado de naturaleza, ahorita voy a definir eso, ¿eh? Estado de naturaleza es un estado de caos, básicamente por el miedo permanente a la muerte. Ahorita lo explico con más detenimiento. Pero no es salvaje. De hecho, en Hobbes, y esto es importantísimo que lo tengan en cuenta, en Hobbes, el estado de naturaleza no es un estado pasado, ¿no?
El estado de naturaleza no es algo que ocurrió en el pasado y que ya superamos. El estado de naturaleza y el estado de guerra son estados, momentos latentes en cualquier circunstancia de la humanidad. De hecho, Inglaterra en el siglo XVII se encuentra en estado de guerra. Entonces, estado de naturaleza no es un estado pretérito en Hobbes, ¿sí? ¿Alguien está preguntando algo aquí abajo? Bueno. ¿Hasta aquí se entiende? Sí. Sí, perfecto. ¿Hay alguien que de plano diga, no estoy entendiendo nada para que intente aclararlo? Creo que más o menos, ¿no? Bueno. Continúo, ¿les parece? Sí, profesor. Vamos ya de lleno a Leviatán, ¿no? Sí, profe. Una vez entendidos estos antecedentes, vamos con el Leviatán. Cuando ustedes abran el Leviatán, van a encontrar que la apuesta de Hobbes es tratar de fundar ya no un cuerpo humano individual, sino un cuerpo político. Y que para hacerlo tiene que proceder de la misma manera en que procedieron los autores científicos de las otras disciplinas. A través, primero, de un análisis de los cuerpos para entender cuáles son las causas del movimiento de los cuerpos y después de la deducción racional de un conjunto de consecuencias lógicas. A este método, que según Hobbes es el mismo método que habría utilizado la ciencia moderna, se le podría llamar método hipotético deductivo. Es decir, a partir de un conjunto de hipótesis racionales, en este caso, ¿qué son los cuerpos?, se deducen un conjunto de consecuencias lógicas. Vamos a ver que las hipótesis de Hobbes van a estar vinculados con qué es el cuerpo y hacia dónde se mueven los cuerpos humanos, y las deducciones van a estar vinculados con por qué es necesario que, dada la naturaleza del movimiento de los cuerpos humanos, es inevitable que lo racional sea construir un Estado, pero no cualquier Estado, sino un Estado monárquico y despótico. Bueno. Ajá. Las hipótesis racionales son las reglas racionales de las que nos hablaba antes. Exactamente, muy bien, muy bien. Justo, por eso era importante lo anterior, porque el procedimiento racional consiste en esto. Un poco de la misma manera que funciona la geometría, entre comillas, o la física moderna, esta es la idea que tiene Hobbes. No funcionan viendo los cuerpos nada más, sino para saber geometría se necesitan saber un conjunto de leyes matemáticas. Y una vez con esas leyes matemáticas, uno puede deducir consecuencias y a partir de ahí construir la geometría. Eso es lo que quiere hacer en el orden social y político Hobbes. Entonces, ahorita vamos a ver cómo funciona esto. Un conjunto de leyes racionales, según Hobbes, de las cuales inevitablemente se tienen que deducir conclusiones. Trasladaría en ese sentido la manera en que funciona la geometría y la física a la moral y a la política. La primera idea, entonces, a diferencia de los antiguos, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Alguien había preguntado algo al respecto? Bueno, a diferencia de los antiguos, en Hobbes está la idea de que la sociabilidad no es algo natural. El hombre no es sociable por naturaleza. En Aristóteles, recuerdan la definición de la política de Aristóteles. ¿Qué es el ser humano? Un son politikon. Un animal que naturalmente está dispuesto a la vida política y que por tanto solo puede cumplir sus potencias, llevarlas al acto en la polis, según Aristóteles. Naturalmente el ser humano hay algo en él que lo dispone a vivir en comunidad política. Ahora, como ustedes saben, hay un conjunto de interpretaciones muy particulares, por ejemplo, Dussel interpreta esto, pero muchos autores también, de que esta idea de que para Aristóteles la definición del ser racional sea un son politikon, en el fondo lo que quiere decir es que solo son racionales las personas que viven en polis, porque polis es una forma de organización social particular de la Atenas, ¿no?, y de la Grecia clásica, por lo que los persas no serían seres humanos, ¿no?, y los esclavos tampoco, y esto es cierto, o sea,
tiene esta función también la definición de son politikon de Aristóteles. No nos metamos en esto, aunque es muy, muy importante. Pero digamos que en Aristóteles está la idea de que los seres racionales, los seres humanos, están naturalmente dispuestos a la sociabilidad política. Esto está en todo el mundo griego y en cierta medida esto se traduce también en el medievo. Bueno, en Hobbes no está esta idea. En Hobbes, en realidad, los seres humanos, ahorita voy a explicar por qué, están más bien dispuestos a seguir sus intereses particulares. Entonces, la sociedad no es el resultado de la naturaleza del ser humano, sino la sociedad va a ser una conquista del ser humano. Va a ser algo que construye el ser humano para salir de ese estado natural. Otra idea importante antes de desarrollar el primer capítulo es que para Hobbes, bien y mal, lo que es bueno y lo que es malo, en realidad no son otra cosa que los deseos y las apetencias humanas. Bueno es lo que le apetezca al ser humano, malo es por lo que sienta aversión. Entonces, para Hobbes, en realidad, antes del surgimiento del Estado político, no hay otro criterio de bien y mal que aquel que establezcan nuestros deseos. Va a ser, y esto apúntenlo, subrayenlo en rojo, en amarillo, como quieran, va a ser el surgimiento de la sociedad política del Estado, según Hobbes, el origen de cualquier concepción de la justicia. Antes del Estado, bueno es lo que convenga a mi deseo y malo es aquello a lo que de lo que mi deseo se aleje, ¿no? La justicia en Hobbes va a surgir después del estado de naturaleza. Esto es importantísimo para debates contemporáneos de derecho, por ejemplo, entre justnaturalismo y justpositivismo, ¿no? Quédense con esta idea, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos al capítulo 1 de El Leviatán. ¿Qué hace Hobbes ahí? Ay, profesor, es que levanté la mano, perdón. Perdón, ajá, adelante. Entonces, lo que es bueno es que lo que va a ser bueno para mí, tal vez no vaya a ser bueno para otra persona. Entonces, ok, con eso me quedo. Ok, gracias. Ese va a ser el problema, justo, ¿no? O sea, de hecho, el problema del estado de naturaleza y por lo que tendremos que salir del estado de naturaleza es que antes de la construcción de un orden social, bueno es lo que mi deseo establezca. Y entonces es muy probable que los deseos entren en conflicto. Y eso va a generar un estado de miedo permanente al que Hobbes va a llamar estado de guerra. Y por eso es necesario salir de ese estado de naturaleza en donde el bien es únicamente mi deseo y entrar a un estado civil en el cual la justicia sea algo más que mi deseo particular, ¿no? Pero vamos a eso, ¿eh? Ya estoy spoileándolos, pero es importante que quede claro. Capítulo 1 de Leviatán. Hobbes describe al ser humano como un cuerpo que recibe sensaciones. De nuevo, así como la física empieza con el descubrimiento no de este o aquel cuerpo, sino con el descubrimiento de las leyes generales de los cuerpos, Hobbes va a hacer lo mismo con los cuerpos humanos. ¿Qué es aquello que define a un cuerpo? Esto sonó una frase de Spinoza, ¿no? Pero lo que quiere decir Hobbes es ¿qué es aquello que caracteriza a ese cuerpo particular que es el cuerpo humano? El ser humano no es un ser espiritual, no es un ser social, no es un ser plagado, en la definición de Hobbes, no es un ser plagado de instintos espirituales, poéticos. El ser humano para Hobbes es un cuerpo. Vamos a ver qué caracteriza ese cuerpo. Es un cuerpo para Hobbes, esto está en el capítulo 1, que es capaz de alargar al reproducir las impresiones sensoriales mediante la imaginación. O sea, la característica particular del cuerpo humano es el cuerpo humano recibe impresiones de sensaciones, como todos los cuerpos, ¿no? El estudio mecánico de los cuerpos es básicamente porque si le pego a la taza que tengo aquí al lado, la taza se mueve, ¿no? Bueno, el ser humano también funciona mecánicamente, recibe una impresión y responde de acuerdo a esa impresión, a esa sensación. Hay dos tipos de sensación, según Hobbes. Una sensación que me produce placer y una sensación que me produce aversión.
si se dan cuenta, es una definición mecánica del movimiento de los cuerpos. El ser humano se mueve hacia dónde, hacia los objetos que su deseo le provoca. El deseo se mueve hacia los objetos que le provocan placer, perdón, y se aleja de los objetos que le provocan aversión o displacer. Esta es la idea mecánica, absolutamente mecánica del cuerpo. Ahora, ¿qué es la diferencia específica del cuerpo humano respecto a los otros cuerpos? Que el cuerpo humano tiene la capacidad de que esas impresiones sensoriales, eso que le causa el movimiento de otras cosas, eso que provoca en él otras cosas a través de los sentidos, puede prolongarse mediante la imaginación. O sea, lo propio de los cuerpos vivientes y específicamente del cuerpo humano es que tienen imaginación. Eso está en el capítulo 2. Esta capacidad de alargar dichas sensaciones, según Hobbes, lo lleva a tener remembranza. Esto está en el capítulo 3. Remembranza son recuerdos. Fíjense, la memoria no es otra cosa que una capacidad de alargar la impresión que dejan en mí sensaciones del pasado. Todo es pura definición de movimiento de cuerpos. Y en este caso, la imaginación, más que ser algo espiritual, la imaginación es algo así como la impresión alargada de una sensación del pasado. No sé si esto se entiende. Esto es importantísimo para Hobbes. Los seres humanos son seres que tienen remembranza o recuerdos. Y tienen también, producto de esta imaginación, ya no hacia el pasado, sino hacia el futuro, tienen la capacidad de tener prudencia. Es decir, anticipación basada en la experiencia. Aquí esto es crucial en la definición de racionalidad de Hobbes. ¿Qué es la racionalidad para Hobbes? Básicamente es cálculo. El cálculo es, en el fondo, poder anticipar decisiones hacia el futuro producto de las experiencias que tuve en el pasado. Entonces, si en el pasado experimenté una sensación displacentera al tocar el fuego, como tengo memoria, recuerdo esa sensación y hacia el futuro tengo prudencia y ya no me pongo la mano en el fuego. Básicamente eso es la razón para Hobbes. La razón es cálculo. ¿Y qué mueve ese cálculo para Hobbes? El deseo de placer. Razonar es calcular qué actividad tengo que tener para alejarme de lo que provoca displacer y acercarme a lo que provoca placer. Así de sencillo y de básico es, según Hobbes, el cuerpo humano. Esto es importantísimo. Entonces, el hombre es capaz de producir, además de esto, la otra característica puntual del hombre que lo distingue de los animales es que a partir de esta memoria y esta capacidad de imaginación que le permite proyectar hacia el futuro, el ser humano puede proyectar signos o producir signos. Es decir, pero, o sea, la imaginación, es que aquí ya me perdí un poquito en donde dice lo de la imaginación. A partir de la imaginación, ¿me voy a construir o construyo a la otra persona o al Estado? Es que ahí me perdí. No, todavía, a ver, entiendan un poco el procedimiento de Hobbes. Vamos a llegar al Estado y a los otros. Pero aquí lo que está haciendo Hobbes no es un estudio sociológico, antropológico, es un estudio de los cuerpos en sentido estricto. Entonces, ¿qué tiene un cuerpo? ¿Qué caracteriza el movimiento de los cuerpos? Y entonces, para definir esto, van a analizar un cuerpo abstracto, ¿no? Un cuerpo independientemente de cualquier otro cuerpo. Todavía no aparece el Estado, ¿no? Ni los otros todavía aquí. Entonces, ¿qué es un cuerpo? Un cuerpo que se mueve a partir del deseo, que busca el placer y se aleja del displacer. Pero lo que caracteriza ese cuerpo, básicamente, es que puede alargar sus impresiones producto de los sentidos. Si las alarga para atrás, vamos a decirlo, tiene remembranza. Si las alarga hacia adelante, tiene prudencia, porque eso le permite anticipar cosas hacia el futuro. Ahora, para responder a tu pregunta, ¿no crees que no? Voy a lo que tú dices, pero hay que agregar una serie de componentes importantes. Además de eso, tiene la posibilidad de generar signos, que es el lenguaje. La imaginación permite, entonces, que codifiquemos las sensaciones a través de signos. Entonces, el ser humano tiene lenguaje. Y el lenguaje, esto está en el capítulo 4 de Leviatán,
permite facilitar los procesos de memoria y los procesos de imaginación hacia el futuro. Los signos permiten el conocimiento y la ciencia. Capítulo 5 de Leviatán. Ahora, fíjense, aquí hay un matiz muy, muy importante que tienen que tener en cuenta. El ser humano, todo, puede tener prudencia. La prudencia la da la experiencia, ¿sí? Calculo a partir de experiencias pasadas lo que voy a hacer. Tengo prudencia y me alejo del fuego. Pero el ser humano en particular, además de tener prudencia, que la prudencia se basa en las experiencias concretas, específicas, tiene una capacidad más sofisticada que la prudencia, que es la racionalidad deductiva. Esta racionalidad deductiva le va a permitir obtener leyes generales para deducir principios o para deducir elementos particulares. Lo que quiere hacer Hobbes no es basar la política en la prudencia, sino basar la política en la ciencia. Estos son los elementos del capítulo 1. Quédense con esto, es importante que lo tengan en cuenta. Con estos elementos, esto es algo así como las hipótesis básicas que tiene Hobbes respecto a lo que es un cuerpo. De estas hipótesis va a deducir toda su teoría. Va a proceder, según él, científicamente. Con estas hipótesis generales, puede deducir un conjunto de consecuencias. La prudencia o la racionalidad deductiva sería como un nivel más arriba de la prudencia o algo así. Exactamente, sí. La prudencia es, a partir de experiencias concretas, específicas, particulares. Mi gato está maullando. A partir de experiencias particulares, yo puedo pronosticar cosas que van a pasar en el futuro. Entonces, como sé que el fuego quema, yo puedo tener prudencia y no quemarme. Pero, como tenemos además lenguaje, el lenguaje nos permite deducir un conjunto de principios generales que ya no dependen de experiencias particulares. El lenguaje nos permite, ¿no?, establecer un conjunto de principios abstractos. Esta es la idea de Hobbes. Entonces, a diferencia de la prudencia que se basa en experiencias concretas, la ciencia va a tomar principios generales que básicamente son principios que tienen una autoconsistencia lógica, un poco como funcionarían las matemáticas, piensa Hobbes, y a partir de esos principios que ya no dependen de la experiencia, sino que dependen de su consistencia lógica interna, deducir elementos generales. Ahora bien, estas hipótesis abstractas no provienen de la nada, sino provienen en buena medida, ¿no?, de la observación de la experiencia. Bueno, sí se entiende esto, ¿no? Entonces tenemos esto que es el cuerpo y esta distinción sutil que hace Hobbes, que ustedes ya se están dando cuenta que es un poco arbitraria, que parece no seguirse, entre prudencia y ciencia, ¿sí? Bueno, el movimiento de los cuerpos, ya dijimos, se mueve por el deseo o apetito y la aversión o la pasión. Lo que va a decir Hobbes básicamente es lo siguiente. Vamos ya, esto es, ¿qué es el cuerpo? Con esta definición de la naturaleza del hombre, fíjense, esto es lo que permite definir qué es el estado de naturaleza. Y aquí es muy importante por lo que preguntaban. El estado de naturaleza no es un estado empírico, es una construcción abstracta a partir de un análisis de cuáles son los elementos formales de los cuerpos humanos. Básicamente es una definición geométrica del ser humano, por decirlo de una forma. No sé si me explico. Es decir, el estado de naturaleza no es un estado históricamente existente, sino el estado de naturaleza es el estudio de qué es la naturaleza de los cuerpos humanos.
independientemente de qué sociedad, en qué momento histórico, en qué situación concreta, ¿sí? Ahora viene lo que señalaba su compañero. Lo que señala Hobbes, y esto es esencial, es, si nos damos cuenta, lo que podemos deducir de esto es que, en principio, todos los cuerpos son relativamente iguales. Todos los cuerpos humanos tienen las mismas características. Esto va a hacer, para Hobbes, que, en principio, no haya una diferencia que justifique la autoridad de unos seres humanos sobre otros. Como todos naturalmente estamos dotados de los mismos elementos corpóreos y de las mismas capacidades, como somos iguales, nadie por naturaleza, repito esto, nadie por naturaleza puede arrogarse la capacidad de dominar a los demás. O sea, si hubiera alguien que por naturaleza tuviera capacidades especiales, ¿no? Tuviera una imaginación y una capacidad de poder deducir todos los principios del mundo por encima de los demás. Si han leído ese cuento de Borges, ¿no? De la Aleph. Si alguien pudiera tener esta visión que le permitiría ver más allá que todos los demás, él por naturaleza tendría derecho a dominarlos a todos. Pero como eso no existe, como todos somos cuerpos en igualdad casi de condiciones y con las mismas capacidades y características, en realidad a lo que nos enfrentamos es que en este estado todo el mundo tiene el mismo derecho para hacer valer sus deseos que los demás. ¿Qué es lo propio del estado de naturaleza? Aquí ya aparecen entonces los otros, como decía su compañero. ¿Qué es lo propio del estado de naturaleza? Que como todos somos iguales, como todos los cuerpos se mueven por sus propios deseos, en ese estado todos tienen el legítimo derecho, estoy utilizando un concepto que es ilegítimo, pero bueno, la legítima capacidad de hacer lo que les plazca su deseo. Y para cada quien, lo bueno es lo que le dicte su deseo y lo malo es, ¿no?, lo que vaya en contra de su deseo. La igualdad de la naturaleza de los seres humanos explica por qué en ese momento particular, en ese estado de naturaleza, no hay una autoridad legítima a priori. Fíjense, básicamente lo que está diciendo aquí es, frente, por ejemplo, a la concepción del derecho divino que señalaba que ya sea por el linaje o ya sea por el hecho de que Dios le otorga una capacidad especial para saber mejor gobernar que los demás, habría quienes por naturaleza, en esa concepción no hobbesiana sino medieval, habría quienes por naturaleza tendrían el derecho de gobernar a los demás, porque serían o más capaces o estarían investidos de una capacidad especial otorgada por Dios. Frente a eso, Hobbes, y aquí se ve todo su carácter antirreligioso o antidivino, Hobbes defiende que por naturaleza todos somos iguales. Y es esa igualdad ante la naturaleza la que hace que nadie tenga derecho de dominar a los demás. Ahora, en ese estado de naturaleza, todo el mundo puede perseguir su deseo en igualdad de condiciones. ¿Sí? Esto explica tres fenómenos fundamentales, producto del estado de naturaleza. Producto de que en esa igualdad de condiciones todos persigan su deseo con la misma legitimidad, va a generar tres fenómenos propios del estado de naturaleza. Primero, importantísimo, la competencia para satisfacer los deseos, lo que decía su compañero. Como todos podemos perseguir nuestro deseo, eso va a generar que el estado de naturaleza sea un estado de competencia permanente. Una segunda característica del estado de naturaleza. Una desconfianza permanente hacia el otro. Y tercero, otro elemento interesante es la persecución de la gloria. Esto ahorita me voy a detener. Hobbes dice, eso es un pasaje muy interesante, capítulo 7 me parece. Capítulo 2, dice Hobbes. Dado que los hombres son básicamente iguales, no hay nadie que por naturaleza pueda arrogarse el derecho de dirigir a los demás. E incluso el hombre más fuerte, uno que fuera más alto, más fuerte en ese estado de naturaleza,
siempre se siente amenazado porque bastaría que 2 o 3 hombres o seres humanos se juntaran para derrocarlo de su poder. Entonces, esta condición de igualdad hace que nadie tenga la capacidad de arrogarse por sí mismo autoridad sobre los otros. Y esto explica por qué en ese estado de naturaleza los seres humanos están en conflicto permanente. Porque todos quieren satisfacer su deseo y todos tienen el mismo derecho para hacerlo. Y eso explicaría por qué todos se tienen desconfianza unos a otros. Y dice Hobbes, además, los seres humanos son muy extraños porque están movidos también, no solo por deseos materiales, no solo por el deseo de satisfacer sus necesidades físicas, sus necesidades sexuales, sus necesidades alimentarias, es decir, sus necesidades corporales inmediatas, sino como tienen memoria y como tienen imaginación, hay otro tipo de cosas que les generan placer. Ya no solo las necesidades fisiológicas, digamos, sino necesidades imaginarias. Por ejemplo, la gloria. Entonces, los seres humanos permanentemente están persiguiendo una cosa súper extraña, que es la gloria. Entonces, son vanidosos además. Y en ese estado de naturaleza persiguen la gloria. Eso convierte al estado de naturaleza inmediatamente en un estado de guerra. Fíjense, esto de nuevo subrayenlo. El estado de naturaleza en Hobbes es idéntico al estado de guerra. En esa situación natural, donde los cuerpos persiguen su deseo, nos encontramos en un estado permanente de guerra. ¿Qué quiere decir Hobbes con estado de guerra? Por estado de guerra, Hobbes no quiere decir, y esto es muy, muy importante que lo tengan en cuenta, que permanentemente los seres humanos estén diario peleándose y matándose unos a otros. El estado de guerra no es tanto la guerra efectiva empírica, sino un estado permanente de inseguridad e incertidumbre. Esto es bien interesante. O sea, lo que caracterizaría el estado de guerra es que es un momento en el cual, aun cuando no estemos peleando físicamente, no puedo tener confianza ni certidumbre respecto al otro. Y en cualquier momento, quien en algún momento me pudo haber ayudado para que juntos obtuviéramos algún recurso, se puede convertir en mi enemigo. Entonces es un estado de incertidumbre y de miedo permanente. Fíjense. Es un estado caracterizado por la ausencia de la seguridad. ¿Sí? Ay, me apuro porque ya estoy tardando. Sí. Entonces, en estado de guerra, ese estado de naturaleza se convierte en un estado de guerra permanente, totalmente lleno de incertidumbre, en el cual prima el miedo. Como el miedo está ahí presente, lo que va a decir Hobbes, y esto es bien interesante cómo deduce las cosas Hobbes, porque lo que está haciendo aquí es deducir las consecuencias de sus hipótesis, ¿no? Entonces, el ser humano su cuerpo le invita a moverse por aquello que le cause placer, pero en el estado de guerra todo le provoca miedo. En el estado de guerra todo le provoca incertidumbre. Y en el estado de guerra, además, teme permanentemente el miedo a la muerte, fíjense, violenta y prematura. No a la muerte en general, porque todos nos vamos a morir, pero lo característico del estado de guerra es que vivimos en un permanente miedo a la muerte violenta, a que me asesinen, y prematura. A que en lugar de vivir 60, 70 años, como vivió Hobbes, viva yo 30, 20, 10 años. Como el cuerpo está acostumbrado a moverse a lo que le cause placer y a alejarse de lo que le cause displacer, entonces es racional pensar, fíjense, deducción, es racional pensar que los seres humanos están dispuestos a alejarse de ese estado de guerra. Porque es un estado de permanente incertidumbre y miedo, y es un estado no placentero. Muy rápido. Aquí hace una distinción Hobbes entre dos cosas. Uno va a llamar derecho natural
y otro leyes naturales. Esto es muy importante que lo tengan claro en Hobbes, porque después Locke va a llamar leyes naturales a otra cosa y los autores van a llamar leyes naturales a otra cosa. Por derecho natural, perdón, por derecho natural, Hobbes entiende aquello que yo puedo racionalmente suponer que me corresponde en estado de naturaleza. O sea, en estado de naturaleza yo tengo derecho natural a perseguir mi propio deseo y a perseguir mi propio bien, a falta de cualquier otra ley o cualquier otro poder, a falta de cualquier otra autoridad superior, yo tengo el derecho natural a perseguir mi propio deseo. A eso Hobbes le va a llamar libertad. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Aquí comienza una idea de libertad como el derecho que tengo yo a hacer lo que quiera. Tengo libertad porque tengo el derecho de hacer lo que quiera en ese estado de naturaleza. Sin embargo, dado a que en estado de naturaleza inmediatamente entramos en un estado de guerra y de incertidumbre permanente, yo voy a deducir racionalmente que es mejor salir de ese estado de naturaleza. Y entonces, Hobbes va a hablar ya no de un derecho natural, sino de leyes naturales. Por leyes naturales, Hobbes no entiende ya ese derecho natural que tengo en el estado de naturaleza, sino por leyes naturales Hobbes va a entender un conjunto de leyes, de principios racionales, que es lógico que yo deduzca en ese momento. ¿Cuáles son esas leyes? Muy rápido. Es racional, es una ley de la razón que debido a que el estado de naturaleza y el estado de guerra que se funden en Hobbes me colocan en un estado de displacer, la primera ley de naturaleza es todos los seres humanos racionalmente están orientados a salir de ese estado de guerra. La siguiente ley natural, la siguiente, digamos, abstracción racional es, en estado de naturaleza, yo deseo salir de esa situación de incertidumbre y miedo permanente a través de un acuerdo con los demás. La única manera en la que yo puedo salir de ese estado permanente es si yo acuerdo con los demás. ¿Qué debo acordar con los otros? Que yo, fíjense, esto es importantísimo, yo voy a renunciar parcialmente a mi derecho natural a hacer lo que quiera, a cambio de que los demás renuncien también parcialmente a su derecho natural a hacer lo que quieran. Y que, por tanto, se garantice que todos respeten la vida de los otros. Eso es racional que lo piense. O sea, como una tolerancia o como una... Ay, es que eso me sonó, tal vez estoy muy fumado, profe, pero eso me sonó como a la democracia, así de yo te doy parte de para obtener algo, pero a la vez me abstengo. No sé. Es que no entendí el concepto, tal vez lo estoy inventando. Discúlpame. No está, en primer lugar, no sé si esté fumado o no, pero no está de todo errado en lo que está diciendo usted. La democracia viene mucho después, pero aquí la idea básica es, debido a que en ese estado de naturaleza yo tengo un miedo permanente y mi cuerpo, ¿no?, según Hobbes, tiende a orientarse a lo que causa placer y no displacer, y el miedo me causa displacer, yo racionalmente puedo deducir que es mejor salir de ese estado. Pero para salir de ese estado, no solo yo tendría que renunciar a mi derecho particular, sino que todos tendrían que renunciar a ese derecho. Entonces, eso implicaría, ahorita voy a lo que usted dice, eso implicaría un acuerdo entre todos para renunciar a nuestro derecho natural a cambio de obtener seguridad entre todos. Esta es la idea que tiene Hobbes. Pero, hay una tercera ley de naturaleza. La tercera ley nos dice que es absolutamente absurdo salir de ese estado de naturaleza
renunciar a mi derecho natural a hacer lo que se me dé la gana, si no hay una garantía plena de que todos renuncien también a ese estado de naturaleza o a ese derecho natural. Fíjense, esto es muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Para la argumentación de Hobbes, él está deduciendo todo. Mi cuerpo me dice, tengo que salir de ese estado de miedo permanente, que es el estado de naturaleza, que equivale al estado de guerra. Para salir de ese estado de naturaleza, tendríamos todos que salir de ese estado de naturaleza. Entonces, todos tendríamos que renunciar parcialmente a nuestro derecho a hacer lo que querramos. Pero eso solo tendría sentido si hubiera algo que obligara a que se cumpla esa renuncia del derecho natural por parte de todos. Si no hay nada que coaccione a los otros a mantener su promesa de renunciar a su derecho natural, el pacto no tiene sentido. Entonces, para salir del estado de naturaleza, que es un estado de guerra, de miedo permanente, habría que tener un pacto en el cual todos renunciáramos a nuestro derecho natural a hacer lo que querramos. Pero ese pacto, esto es un punto crucial y tiene que ver con la idea de democracia, porque eso podría ser un pacto democrático, ¿no? Entre comillas, ¿eh? Todos decidimos en igualdad de condiciones salir de ese derecho natural y entonces todos renunciamos a nuestro derecho natural a hacer lo que nos dé la gana para un fin común. Pero Hobbes dice, eso suena muy bien, pero si no hay una garantía de que ese pacto tenga consecuencias a través, fíjense, del castigo de quienes no cumplen con ese pacto, entonces el pacto no tiene sentido. Por eso, Hobbes va a deducir, y este es el redoble de tambores, ¿no? Aquí viene el argumento central de Hobbes, va a deducir que la única manera de salir del estado de guerra no es a través de un acuerdo entre todos de buena voluntad, sino tiene que ser a través de un contrato en el cual seamos capaces de darle a alguien la capacidad de castigar a aquel que no cumpla con el pacto. O sea, lo propio del surgimiento del Estado implica no solo el acuerdo de renunciar a nuestro derecho natural, sino sobre todo, esto es lo que Weber va a llamar el monopolio de la violencia, sino sobre todo el hecho de que le demos a alguien la capacidad de castigar a aquellos que no cumplan con el pacto. Y el motivo fundamental del surgimiento del Estado civil es, fíjense, una pasión. O sea, todo se encadena, iba a decir perfectamente en Hobbes, no, porque tiene algunos problemas, pero todo se deduce. Es la pasión del miedo. El Estado moderno tiene que estar fundado ¿en qué? En el miedo. ¿En el miedo a qué? Al castigo. Porque si solo lo basamos en la buena voluntad, o sea, si yo les digo a ustedes, tienen que entregar la próxima semana el cuestionario. Y me dicen, muy bien. Y si no lo entregan, ¿qué pasa, profe? No pasa nada. Y se diría Hobbes, ¿no? Igual y somos rusonianos y defendemos la virtud cívica, puedo confiar en su virtud cívica, ¿no? Que yo creo que en maestría desde luego que sí, ¿no? Pero si no hay un castigo al no cumplimiento de la ley, no tiene sentido la salida del estado de naturaleza. ¿Por qué? Porque en realidad todo el mundo, si no hay una ley coactiva que nos obliga a cumplir el pacto, todo el mundo podría salirse del pacto cuando quiera. De hecho, uno tendría que ser, es lo que dice Hobbes con otras palabras, evidentemente, uno tendría que ser tonto para salir del pacto únicamente confiando en la buena voluntad de los demás. Yo digo, yo voy a renunciar a mi derecho a hacer lo que quiera, pero confío en que ustedes también van a renunciar a ese derecho. Eso para Hobbes no tiene sentido. Entonces, el pacto, el acuerdo que podemos tener, se convierte en contrato social cuando tenemos la garantía de instancias de castigo a quienes no cumplan con las condiciones de ese contrato. ¿Cuáles son las condiciones de ese contrato? Es el famoso pasaje de Hobbes. El ser humano renuncia a su derecho natural a cambio
de que es el Leviatán, es decir, este nuevo cuerpo que surge a través del acuerdo de todos, garantice la seguridad de todos y cada uno de los miembros de ese contrato. La sociedad surge, esto es bien bonito, bueno, no es bonito, pero bueno. La sociedad surge como resultado de un acuerdo entre los seres humanos. No emana de la naturaleza de las cosas, como pensaba Aristóteles. La sociedad surge de un acuerdo en el que renunciamos a nuestro derecho natural a cambio de la garantía de seguridad. Pero en la formulación de Hobbes es muy importante que ese Estado tiene que tener la capacidad de castigar a aquellos que no cumplen con ese derecho, que no cumplen con ese contrato, perdón. Y un elemento más, muy, muy importante. La justicia, esto es central, de nuevo en la discusión juspositivismo, jusnaturalismo, etc. La justicia no está previamente al contrato. La justicia surge después del contrato. ¿Qué es ser justo y qué es ser injusto? Ser justo es cumplir con las condiciones del pacto, del contrato. Ser injusto es no cumplir con esas condiciones. Antes del Estado social es otra cosa, perdón. Antes del contrato social, no hay, según Hobbes, criterios de justicia. El bien y el mal es seguir mis propios deseos. Pero ya cuando me meto en el pacto, ya no puedo seguir mi propio deseo, porque ya hice un acuerdo en el cual tengo que renunciar a mi deseo si es que quiero obtener a cambio la seguridad. Esta es la idea central de Hobbes. Ahora, esta misma idea lleva a Hobbes a señalar que, por tanto, el poder político tiene que ser un poder soberano. Quien haga valer la ley tiene que tener la absoluta fuerza para poder castigar a cualquiera. Porque si hay alguien que compite en términos de fuerza, es decir, si no tiene el Estado el monopolio de la fuerza, entonces no tiene ningún sentido este pacto, fíjense. O sea, esto puede servir para pensar, por ejemplo, temas de narcotráfico, etc. Si hay alguien que compite respecto al Estado con la posibilidad de ejercer la violencia y el castigo, entonces no tiene sentido el Estado. El Estado tiene que ser superbius, eso quiere decir soberano, superior, y tiene que tener el monopolio de la fuerza y el castigo. Ahora, esta idea va a llevar a Hobbes a señalar que el Estado tiene que ser una monarquía absolutista y despótica. Respecto a lo que preguntaba César, esta idea de que el Estado tiene que basarse en un contrato en el que todos decidamos renunciar a nuestro derecho natural, puede llevar a una concepción democrática, pero en Hobbes no lleva a una concepción democrática. En Hobbes, ahorita vamos a ver por qué, va a llevar a la idea de que como la única forma en la cual se puede cumplir el requerimiento de que haya un sujeto superior que castigue a los demás, va a llevar a Hobbes a defender que la mejor forma de gobierno posible, el mejor régimen de gobierno posible es la monarquía. ¿Por qué? Esto se lo saben de memoria ustedes, pero Aristóteles habría distinguido entre los regímenes de gobierno en tres, principalmente. Monarquía, democracia y aristocracia, y distinguiría entre su forma virtuosa y su forma viciosa. En Aristóteles, ¿no?, la monarquía sería el gobierno de una persona, la democracia sería el gobierno de muchas personas o de varios, y la oligarquía sería el gobierno, perdón, la democracia sería el gobierno de todos y la oligarquía sería el gobierno de pocos. Bueno, esto tendría dos niveles, ¿no? La tiranía sería la forma viciosa de la monarquía. La oclocracia sería la forma viciosa de la democracia y la oligarquía sería la forma viciosa de la aristocracia. Gobierno de uno, gobierno de todos, gobierno de pocos. Hay una forma virtuosa y una forma viciosa, ¿sí? Bueno,
¿Cuál sería, perdón, Ajá. ¿cuál sería el vicio de la democracia? Oclocracia. Entonces, Gracias. gobierno de uno, monarquía, pero cuando se vuelve vicioso es tiranía. Gobierno de todos es democracia, todos entre comillas, ¿eh? Porque ustedes saben que la democracia ateniense no dejaba entrar a la asamblea, que se llamaba eclesia. La democracia, perdón, profesor, rayaría en la anarquía, ¿no? Según Aristóteles. Sí. La democracia en la anarquía, Ajá. la aristocracia en la oligarquía, Ajá. y la monarquía en la tiranía. tiranía. Ajá. Sí, entonces. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Pero es que no será que Hobbes más bien decía eso de la monarquía por miedo a que lo mataran? Porque de hecho también el momento histórico donde vivía, o sea, creo que lo que dijo al inicio de esta sesión, pues vivía en un momento histórico pesado, ¿no? O sea, donde muchos cambios y... Sí, no, pero a ver, de hecho, de todos modos prohibieron su libro, ¿no? Es decir, ni siquiera la defensa de los de la monarquía absolutista hizo que Hobbes fuera apoyado por los monarcas de la época, ¿no? En realidad, lo que sí es probable que haya hecho Hobbes es decir eso de la religión por miedo a que lo mataran, ¿no? Pero en realidad, desde luego que está situado en su tiempo, pero para nada es un demócrata Hobbes. Ahorita vamos a ver eso. Pero sí es, desde luego, que todo pensador está condicionado por su tiempo. Ahora, regresando a lo otro para vincularlo con su participación sobre la democracia. Entonces, tenemos estas tres grandes formas de gobierno con su forma virtuosa y viciosa. ¿Se acuerdan? Bueno, Hobbes considera que, a diferencia de Aristóteles, no se puede establecer una distinción entre forma viciosa y forma virtuosa. ¿Por qué? Porque en realidad, el único objetivo del Estado no es el bien común, sino el objetivo del Estado es garantizar la seguridad. O sea, el contrato social es un contrato que nos dice, renuncio a mi derecho a cambio de seguridad. Es lo único. Si el gobernante, el soberano, cumple con ese requisito, entonces es un buen gobierno. El criterio de los griegos para distinguir entre un gobierno virtuoso y uno vicioso era el bien común. Si hay una persona que gobierna, pero gobierna para su interés particular, es un tirano. Si gobierna para el bien común, es un monarca. Bueno, según Hobbes, en realidad, esto es una tontería, según Hobbes, porque lo que motiva al gobernante es su interés privado. ¿Cuál es ese interés privado? El interés de evitar la muerte prematura y permanente. Entonces, no hay posibilidad de distinguir entre el interés privado y el interés público en Hobbes. Hobbes, nos movemos por un interés egoísta, que es el de satisfacer nuestro deseo. Pero al movernos por ese interés egoísta, en realidad, fundamos el Estado que tiene por objetivo garantizar el interés egoísta de todos. Y Hobbes cree, voy cerrando con esto, Hobbes cree dos cosas. Uno, que tiene que ser una monarquía, porque si fuera un gobierno democrático, evidentemente Hobbes piensa que no, y oligárquico tampoco, porque lo que ocurriría es que si hubiera competencia entre distintas personas que gobiernan, volvería a surgir el estado de naturaleza o el estado de guerra. Tiene que haber solamente un gobernante. Entonces, hay un rechazo a la pluralidad. Y también tiene que ser despótico. ¿Qué quiere decir despótico? Esto es muy importante. Hoy podemos entender por déspota a alguien que es muy, no sé, alzado. Déspota quiere decir en realidad un gobierno sin límites. O sea, no puede tener límites establecidos por el Parlamento. Recuerden, siglo XVII, el gran debate entre realistas y parlamentarios. Hobbes se coloca del lado de los realistas, ¿no? Para él, la existencia de un parlamento, para Hobbes la existencia de un parlamento, implicaría volver a reeditar el estado de guerra. Entonces, el monarca tiene que ser
uno y déspota. Y además tiene que tener derecho absoluto para castigar. Finalmente, Hobbes va a considerar que la religión ya no puede ser el fundamento del Estado. Sin embargo, ¿cuál es el peor peligro de una sociedad en Hobbes? El peor peligro de la sociedad para Hobbes es la escisión de la sociedad a través de la guerra, la disidencia o la rebelión. O sea, todo esto que estamos montando, este Estado monárquico absolutista, es para evitar la guerra civil, la sedición. Entonces, la peor enfermedad del Estado es la sedición, la guerra. Y por tanto, el Estado tiene poder absoluto para limitar a los sediciosos. Incluso tiene una parte en donde dice, si hay opiniones que pongan en peligro al Estado, el soberano tiene que acabar con ellas. O sea, no hay, desde luego, libertad de expresión, etc. Pero tampoco hay pluralidad religiosa, porque la pluralidad religiosa puede tener como consecuencia el desatamiento de otra guerra civil. Por tanto, aunque Hobbes, si se han dado cuenta, no es muy religioso, al final va a defender que el Estado tiene que ser un Estado cristiano y se va a colocar del lado de los católicos, porque desde su lectura habría sido, ¿no?, los protestantes vinculados con los sectores parlamentarios los que, al intentar establecer, digamos, lo que llamamos check and balance, ¿no?, pero establecer balances o establecer un contrapeso al poder absolutista, habrían desatado la guerra, habrían desatado un nuevo estado de guerra. Y entonces Hobbes va a considerar que la disputa religiosa y la disputa parlamentaria son el cáncer de la sociedad. Y necesitamos un gobierno absolutista, despótico, que tenga poder ilimitado para castigar y que, por lo tanto, pueda ser capaz de imponer una sola religión. De otra manera, habría una guerra permanente. Luego, al final del Leviatán, hay todas unas partes que dedica a la religión, que no son las mejores del libro, pero son interesantes en ese sentido. Digo 3 cosas para acabar, ahora sí se los prometo. Una, si se dan cuenta, aquí hay un elemento interesante. El poder del soberano es el poder de decidir, en última instancia, quién vive y quién muere. Es el poder de decidir cuando hay alguien que pone en riesgo al Estado, que pone en riesgo el contrato social. El soberano, su máximo poder, la expresión plena del poder del soberano, es el derecho que tiene el soberano para matar a la persona que pone en riesgo el contrato social, para castigarlo en última instancia. Esto es importante porque, como recordarán, por lo que preguntó, creo que el propio César, justo a eso hace referencia Foucault en Vigilar y Castigar, cuando señala que lo que habría caracterizado a la época clásica, en el caso específico de la periodización francesa, sería el poder del soberano, que sería un poder de decidir quién muere y quién dejamos vivir. Y por tanto, en Vigilar y Castigar, como ustedes verán, o quienes no conocen, es interesante el texto, la primera parte dedicada al análisis del suplicio muestra cómo todo el poder se hace presente a través de la capacidad del soberano para acabar con el cuerpo de la persona e incluso decidir sobre su muerte. El suplicio no es otra cosa, dice Foucault de una manera, dentro de lo que cabe, bella para lo que estaba hablando, no es otra cosa que alargar 1000 veces el momento de la muerte sobre el cuerpo. Pero lo que piensa Foucault es que con la entrada en el mundo contemporáneo, el mundo moderno para los franceses, lo que tendríamos es que esa forma de ejercer el poder soberana, decidir quién muere y a quién dejamos vivir, está dando lugar a otra forma de poder, que sería un poder que ya no se caracteriza por decidir quién muere, sino es un poder que actúa sobre los cuerpos para hacerlos más productivos. Eso Foucault lo llama poder disciplinario. Entonces actúa en cierta medida sobre la disciplina de los cuerpos, pero no para hacerlos morir, sino para hacerlos más productivos, para producir algo. Y en Historia de la Sexualidad 1, Foucault va a hablar de que en el mundo contemporáneo,
ya no solo opera el poder del soberano y tampoco solo opera el poder disciplinario, sino operaría, lo que llama Foucault, una biopolítica de la especie. El biopoder. ¿Qué sería el biopoder? El biopoder tendría la característica ya no de actuar sobre la muerte, ya no hacer morir y dejar vivir, sino hacer vivir y dejar morir. La biopolítica es esa forma de poder que se preocupa por la vida de las personas, por dirigir la vida de las personas, y surge a partir de un conjunto de disciplinas que tienen como objetivo como controlar y dirigir la vida de las personas. Esto habría que matizarlo mucho, ¿eh? Eso llama Foucault biopolítica. Entonces, para Foucault, el poder soberano que habría caracterizado a los estados modernos es un poder que está decayendo frente al surgimiento de otras formas de poder, que sería el poder disciplinario, el que llama anatomopolítica de los cuerpos, y un poder biopolítico, que se dirigía hacia la especie. Un autor, Tomás Lemke, señala que en realidad Foucault se equivoca, porque si bien es cierto que estamos en el momento del poder biopolítico y del poder disciplinario, eso no quiere decir que haya decaído por completo el poder soberano. Y que podemos ver con mucha claridad, en casos muy específicos, cómo sigue existiendo el poder soberano que en última instancia se manifiesta bajo la capacidad de decidir quién muere. Bueno, esta misma idea, lo estoy diciendo para vincular a Hobbes con autores contemporáneos, ¿sí? Está en Agamben, Giorgio Agamben, un filósofo italiano contemporáneo, quien señalaría que los estados contemporáneos, que los estados en general, tendrían como característica fundamental la de la soberanía. Y que lo que caracteriza al estado moderno es, sobre todo, la decisión de qué vidas son dignas de ser vividas y qué vidas merecen la muerte. Y entonces esto se vería, según Giorgio Agamben, esto también por lo que preguntaba respecto a COVID y otras cosas, ¿no? Esto se vería, según Giorgio Agamben, por ejemplo, en la definición de por qué el Estado moderno establece un conjunto de medidas, por ejemplo, en Europa, que es donde está pensando Agamben, que solo son válidas para los ciudadanos europeos, pero que no son válidas, por ejemplo, para los refugiados. Entonces, en última instancia, lo que caracteriza al Estado moderno, dice Agamben, es el hecho de que sigue decidiendo quién muere. Por ejemplo, los refugiados, los extranjeros, etc. Entonces, eso mostraría cómo el poder del soberano sigue estando presente. Una idea que, digamos, nos muestra cómo reactualizar o repensar esta idea de la soberanía en Hobbes. Otra idea... Profesor, pero siguiendo la soberanía de Hobbes, es que ahorita me llamó mucho la atención. Un migrante no podría tener soberanía porque no se va a firmar un pacto, no va a haber un acuerdo. A ver, esa pregunta es bien interesante. Dos cosas. Uno, algo que se me olvidó decir. Hobbes establece que la relación que se obtiene a través del pacto es una relación de soberano y súbdito. A través del pacto social, del contrato social, creamos el Estado. ¿Qué es el Estado? Dice Hobbes, un cuerpo viviente. El Estado es algo que creamos a través del pacto que tiene poder absoluto. ¿Quiénes están adentro de ese pacto? Quienes hicieron ese pacto, pero son súbditos. Están absolutamente dependiendo de ese poder soberano. No son ciudadanos, ¿no? Que sería la jerga de la Revolución Francesa. Ciudadanos implica una relación entre iguales, ¿no? Súbditos implica una relación asimétrica, ¿no? Bueno, pero ¿quiénes son súbditos? Solamente los miembros de esa nación. El Estado moderno es un Estado nacionalista. Entonces, justo los extranjeros no son parte de ese pacto, de ese contrato social. Ahora, ese contrato social nunca existió. Entonces, ¿cómo podemos saber que alguien está de acuerdo con ese contrato social? Es una hipótesis, ¿no? Porque sigue ahí, ¿no? O sea, tácitamente, el hecho de que estemos en un Estado implica que aceptamos sus leyes. Esa es la idea de Hobbes. Eso también está en Locke. Entonces, aun cuando nunca hicimos ese pacto, nunca firmamos un pacto, consuetudinariamente, de manera tácita, todos los días lo estamos afirmando al no salirnos del Estado. Es un poco lo que piensa Hobbes. Pero este pacto es solo para una nación, para los ingleses. Hay un problema importante respecto a lo que dices, que tiene que ver con
justo, y es bien interesante aquí, digamos, lo voy a decir así muy rápido, fuera del Estado nacional, lo que hay es estado de guerra. Las relaciones interestatales, incluso actualmente podríamos decir, hoy son relaciones en estado de guerra, porque no hay un poder soberano superior a los estados que sea capaz de delimitar una regulación entre cada uno, una regulación jurídica que todos acepten, digamos. Y de hecho, lo que mostraría que estamos en un estado de guerra interestatal sería, por ejemplo, que nadie tendría la capacidad de, a través de la coacción, evitar que, por ejemplo, Estados Unidos haya invadido Irak después del atentado de las Torres Gemelas, aun cuando la ONU estuvo en contra de esa invasión. Esto es interesante respecto a lo que dice Hobbes, ¿no? Es decir, si lo que garantiza que el pacto sea real y no solamente buena voluntad es la capacidad de coacción, entonces no hay Estado realmente, no hay derecho internacional realmente, esto habría que matizarlo un montón, ¿no? Pero no hay derecho internacional realmente, y la no existencia de ese derecho natural se hace presente por el hecho de que nadie puede coaccionar a alguien que transgrede las reglas que no son otra cosa que buena voluntad. Esta es otra cosa que quería decir. Y finalmente, para ir terminando, el otro elemento que agrega Hobbes, que es muy, muy interesante, es el hecho de que hoy lo vemos como un defensor de una monarquía despótica indefendible. Pero habría que pensar que fue sumamente progresista y revolucionario para su tiempo, en la medida en la que va a defender la legitimidad del poder político a través de la razón y ya no del derecho divino, pero también en otra medida interesante, que en el fondo lo que está diciendo Hobbes es que la sociedad es el resultado de un acuerdo racional entre todos. O sea, la sociedad ni es algo que naturalmente esté dado, la sociedad política, evidentemente, ni es algo que Dios nos dio, sino es algo que es resultado de un acuerdo racional entre todos. A esto es importante que lo tengan en cuenta, porque esto justo se van a oponer los autores románticos del siglo XIX. Por ejemplo, Hegel incluso ahí. Para ciertos autores, el Estado no es el resultado de un contrato. Para ciertos autores, el Estado es el resultado de la historia. Entonces, y de la tradición. O sea, los autores románticos y el nacionalismo que funda los estados modernos del siglo XIX y que en cierta medida está presente en los estados del siglo XX, es contrario a esta idea del contrato racional. ¿Qué es un estado para estos autores románticos posteriores, no para Hobbes? El estado es algo así como el resultado de un conjunto de tradiciones sedimentadas que nos hacen entender una identidad nacional. Esta es la idea de los alemanes, por ejemplo, románticos. En Hobbes el estado no es eso. El Estado es el resultado de un contrato social racional. Esto es importante para los debates que vamos a tener después, porque hay un montón de problemas productos de concebir al Estado como algo así como la emanación de las tradiciones nacionales y de las identidades nacionales. En buena medida, eso va a estar muy presente en la tradición cultural alemana desde el siglo XIX hasta el siglo XX, ¿no? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Hasta aquí lo dejo yo.